Mira tu armario por un segundo. ¿Ves ese par de tacones elegantes que guardas para ocasiones especiales? Seguramente los asocias con moda, glamour, sensualidad. Pero, ¿y si te dijera que su historia real no tiene nada que ver con la alfombra roja, y sí mucho con los campos de batalla y el poder? Prepárate, porque hoy vamos a desmantelar uno de los mayores mitos de la moda y descubrir la verdad oculta de los tacones. La historia que nos han contado es que los tacones existen para estilizar la figura, alargar las piernas y proyectar elegancia. Una mentira bien vestida. La verdad es mucho más cruda y nos lleva directamente al imperio persa, hace más de 1000 años. Allí, en medio de la estepa y el fragor del combate, nacieron los primeros tacones, pero no los llevaba una dama de la corte, sino los jinetes de la caballería de élite persa. Su función era puramente práctica y mortal. El tacón se enganchaba firmemente en el estribo del caballo. Esto les daba una estabilidad sin precedentes, permitiéndoles ponerse de pie sobre la montura, para usar sus arcos y flechas con una precisión letal, o para blandir sus espadas sin riesgo de caer. El tacón no nació para caminar, sino para matar. No era un accesorio de belleza, sino una herramienta de guerra que convertía al cuerpo del jinete en una plataforma de disparo más eficiente. Matar sin caer, ese era su propósito. Entonces, ¿cómo este artefacto militar terminó en los salones de Europa y, finalmente, en tu armario? La respuesta es, a través de la fascinación por el poder. Cuando diplomáticos persas visitaron Europa, a finales del siglo XVI y principios del XVII, trajeron consigo no solo tratados y regalos, sino también su exótica y funcional moda ecuestre. La aristocracia europea, siempre en busca de nuevas formas de demostrar su superioridad, quedó cautivada. Vieron en los tacones persas un símbolo de virilidad, de habilidad militar y sobre todo, de un estatus elevado que los conectaba con el Oriente misterioso y poderoso. Así comenzó la fiebre de los tacones entre la nobleza masculina. Figuras como el rey Luis XIV de Francia los adoptaron con fervor. Para él, los tacones no eran solo moda, eran política pura. Unos tacones altos, y a menudo, de color rojo, elevaban literalmente su figura, haciéndole parecer más alto e imponente que el resto de los mortales. En una corte obsesionada con la jerarquía, cada centímetro contaba. Los tacones se convirtieron en un marcador visual de estatus. En cuanto más alto eras, literal y figuradamente, más poder tenías. Caminar con ellos era difícil y poco práctico, especialmente en las calles embarradas de la época. Pero eso era precisamente el punto. Demostraba que no necesitabas trabajar ni moverte por terrenos sucios. Eras un noble, transportado en carruajes, alguien para quien la funcionalidad era irrelevante. Eras un hombre de ocio, de poder, de autoridad. Durante más de un siglo, los tacones fueron un accesorio inequívocamente masculino. Pero entonces, algo cambió. A medida que avanzaba la ilustración en el siglo XVIII, los valores empezaron a transformarse. Se empezó a valorar más la razón, la practicidad y una masculinidad menos ostentosa. Los hombres comenzaron a adoptar una vestimenta más sobria y funcional, y los tacones considerados frívolos y irracionales fueron abandonados por ellos, pero no desaparecieron. Simplemente cambiaron de dueño. Aquí es donde la historia da un giro fascinante y un poco siniestro. Los tacones, despojados de su poder masculino, fueron transferidos al armario femenino porque las razones son complejas. Por un lado, las mujeres de la aristocracia comenzaron a adoptar modas masculinas para reclamar cierto poder simbólico, pero a medida que los hombres los abandonaban, los tacones se resignificaron por completo. Dejaron de ser un símbolo de la capacidad de dominar para convertirse en un objeto que moldeaba y, en cierto modo, controlaba el cuerpo femenino. El tacón, que una vez sirvió para estabilizar a un guerrero, ahora desestabilizaba a la mujer. Piénsalo. Usar tacones modifica drásticamente la biomecánica del cuerpo. Altera la postura, arqueando la espalda de una manera que se consideró atractiva. Acorta los pasos, haciendo que el caminar sea más lento y deliberado, casi como un bamboleo. Restringe el movimiento, haciendo imposible correr o moverse con agilidad. En esencia, convierte el cuerpo en un objeto para ser mirado, observado y evaluado, limitando su capacidad de acción. El cuerpo femenino se volvió, una vez más, un espectáculo, y con esta transformación llegó la normalización del dolor. El sufrimiento físico que provocan los tacones, dolor de piel, problemas de espalda, deformaciones a largo plazo se convirtió en un precio aceptable a pagar en nombre de la belleza y la elegancia. Se nos enseñó que para presumir hay que sufrir. Esta lógica de sacrificio corporal, de aceptar el dolor por un ideal estético, es una idea muy poderosa, y si lo pensamos bien, bastante perturbadora. Es una réplica, en el ámbito de la moda, de la idea de que el cuerpo debe ser disciplinado y controlado para encajar en un molde. El arma de guerra se había convertido en un instrumento de control estético. Hoy en día, llevamos tacones a bodas, a la oficina, a fiestas. Los vemos en las pasarelas y en las alfombras rojas como el epítome de la feminidad y el poder. Muchas mujeres dirán que los usan porque les hacen sentir seguras, altas, poderosas. Y esa elección y ese sentimiento son absolutamente válidos. Pero es crucial que entendamos la historia que llevamos en nuestros pies. Es crucial preguntarnos, ¿de dónde viene esa sensación de poder? ¿Es un poder real, nacido de la autonomía, o es un eco de aquel viejo símbolo de estatus masculino? Cuando una mujer se pone tacones, está eligiendo libremente una herramienta de autoexpresión, o está, sin saberlo, participando en un ritual cultural que tiene sus raíces en la dominación y el control. Los tacones nos obligan a movernos de una manera específica, a presentar nuestro cuerpo de una forma particular, a soportar un nivel de incomodidad que no aceptaríamos de ningún otro tipo de calzado. Nos hacen más vulnerables físicamente, más lentos, más fáciles de observar. La pregunta final que debemos hacernos no es si los tacones son buenos o malos. La moda es mucho más compleja que eso. La pregunta ahí, ¿somos conscientes de lo que representan? ¿Somos conscientes de que esa pieza de calzado que parece tan inocente y glamurosa fue en su origen un arma de guerra, luego un símbolo de poder aristocrático masculino
y finalmente una herramienta para moldear y disciplinar el cuerpo femenino. La próxima vez que veas un par de tacones o decidas ponerte los tuyos, te invito a pensar en esta historia. Piensa en el jinete persa, asegurando su pie para disparar una flecha. Piensa en Luis XIV, pavoneándose por los pasillos de Versalles. Y piensa en las generaciones de mujeres a las que se les ha enseñado que el dolor es el precio de la belleza. La elección de usarlos o no es tuya, por supuesto. Pero una elección informada siempre es una elección más poderosa. Porque quizás, solo quizás, el verdadero poder no reside en elevarse unos centímetros del suelo, sino en caminar por el mundo con la libertad y la comodidad que nos permita conquistar nuestros propios campos de batalla. Muchas gracias por acompañarme en este viaje a través de la historia. Si te ha parecido interesante y quieres seguir cuestionando el mundo que nos rodea, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.